Saludos a toda la comunidad de Educa. Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta retransmisión de la penúltima y cuarta sesión del curso Estrategias para el Desarrollo de la Lectoescritura en Estudiantes, impartido por la profesora Elvira Congosto. En esta ocasión se abordaron temas de cómo fomentar el aprendizaje de la lectoescritura y cómo podemos utilizar las rutinas en el aula para poder incentivar la lectura y la escritura en la cotidianidad de nuestro trabajo docente con los estudiantes. Esperamos que, como en anteriores ocasiones, esto sea de provecho para todos los espectadores. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias, como siempre, a todos vosotros por esa fidelidad, por un viernes más compartir después de una intensa semana y el final ya de esa víspera de fin de semana, pues una tarde más compartir este curso, estas sesiones que estamos aprendiendo y repasando distintos aspectos sobre el proceso de lectoescritura. Bien, pues voy a compartir como siempre la pantalla. Diego, ¿me puedes habilitar, por favor? Un momentito. Sí, gracias. Listo. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Voy a hacer, mientras se acaban de incorporar los compañeros, pues como un repaso muy rápido por todo lo que llevamos visto en estas tres sesiones anteriores y lo que vamos a trabajar en esta presente. Otra cita, esta vez de José Luis Borges. Comenzamos así. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vida. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Esa imaginación y esos recuerdos que nos traen tanto las lecturas que hemos hecho y que nos fomenta esa ilusión, esa creatividad y que tenemos que transmitir claramente a todos nuestros niños. En la primera sesión nos centramos, como os acordáis, en esos principales fundamentos de la lectoescritura y hablamos también de las distintas metodologías que se utilizaban dentro de este proceso. Vimos una de las características claves, que era la neuroplasticidad, ¿no? Y es que gracias a ella las neuronas aprenden a interpretar las letras, las palabras, y poco a poco se va automatizando ese proceso que posteriormente nos facilita la comprensión lectora y el entendimiento de lo que estamos leyendo. Existían esos dos sistemas, el visual y el lingüístico, y hablamos de esa caja de letras del cerebro donde pues, estaban ubicadas todas esas palabras, ese bagaje que nosotros teníamos para pues, posteriormente ir incorporando, ir uniendo el aprendizaje de las nuevas palabras que vamos incorporando a nuestro bagaje. Hablamos de esa conciencia fonológica que era también importante dentro de este proceso y que era esencial, una competencia básica para que se produzca esa automatización más de la lectura para su posterior comprensión. Esto no era un momento que pasaba de un paso a otro, sino que se trataba de un proceso paulatino que se dividía en dos partes. La primera, pues había una concienciación silábica que abarcaba esa segmentación silábica, la manipulación en sí de estas sílabas, para pasar posteriormente a la conciencia fonémica, que hacía referencia al reconocimiento de los sonidos, al reconocimiento también tanto a nivel vocálico como consonántico y la manipulación fonética para finalizar al punto de complejidad que es el análisis y síntesis. Hablamos también del aprendizaje de la lectura y de los tres niveles que se generaban, el perceptivo, el comprensivo y el de procesamiento integrador. ¿Por qué? Porque todo lo que leíamos, captábamos a través principalmente de la vista, y aquellas personas que hacerlo desde esta perspectiva a través del tacto, pues se unía a toda esa información que teníamos en nuestro cerebro y que le daba sentido y que se vinculaba de una manera constructiva a ese bagaje con el que ya partíamos. Que existen distintas habilidades lectoras, vimos las perceptivas, todo el procedimiento sensorio-motor, vimos también esas
ese desarrollo psicolingüístico que era necesario para adquirir estos procesos y las habilidades propias del carácter intelectivo, sin olvidar nunca los rasgos personales que también influyen en el mismo. Vimos también los distintos métodos para el aprendizaje, hablamos del método sintético, de los métodos sintéticos que se caracterizaban por ser inductivos y porque según en función de la unidad suprasegmental, pues podían ser alfabéticos, fonéticos y silábicos. Hablamos también de los métodos analíticos, que al contrario son métodos deductivos y que podían ser global, natural e ideovisual. Y por último, los métodos mixtos, que era esa metodología ecléctica que utilizaba de varias distintas metodologías y así los podíamos clasificar en psicofonéticos, psicolingüísticos o multisensoriales. Había 3 etapas claves dentro del proceso lector: la de sensibilización, la funcionalidad y la consolidación. La diferencia entre estos últimos es que la segunda etapa hace más referencia al léxico y la tercera ya ese periodo global y de automatización de la lectura. En la segunda sesión lo que estuvimos centrándonos fue más en ese aprendizaje significativo del lenguaje escrito, qué relaciones también se producían entre el lenguaje oral y escrito. Vimos que la clave de todo ello, que teníamos que afrontar esas barreras que inicialmente se nos presentaban, superar esas fronteras del pensamiento, y que de esa perspectiva teníamos que conocer cómo sentían, cómo pensaban los niños para posteriormente ayudarles, ¿no? Y estimularles y conocer todo desde su punto de vista, desde su perspectiva. Por tanto, se trataba de un proceso progresivo, ¿no? que es propio de este lenguaje. Aquí apostamos por un tipo de taller de escritura creativa, ¿no? Como hemos dicho en la cita inicial, que esa lectura y posteriormente la escritura que va tan vinculada, pues nos fomenta la imaginación. Taller de lectura creativa, escritura creativa, lo que nos permitía era reforzar la formación del estudiante sobre su capacidad de comprensión, de adquisición de ese carácter crítico, ¿no? Y la capacidad, la habilidad para también exponer todas sus ideas, todas sus formas de pensar, pero siempre con una característica que era la creatividad, que apuntaban elementos diferenciadores al respecto. El objetivo fundamental es que la escritura creativa anime en el fondo a la lectura. ¿Cómo trabajarlo? Pues teniendo en cuenta distintas variables, como podría ser el espacio, las distintas dinámicas que nosotros podíamos utilizar, propuestas también alternativas de trabajo y la exposición del trabajo. Vimos también la relación que se produce entre el lenguaje oral y el escrito y esas principales diferencias, como la parte oral, que es una comunicación inmediata, simultánea, que tiene mucha información no verbal. ¿Por qué? Porque no solamente es la palabra, sino como yo ahora mismo estoy utilizando las manos, refuerzo, y además con mi expresión gestual refuerzo el mensaje que estoy transmitiendo. Lenguaje escrito, por contra, es una comunicación mucho más inmediata, es distante tiempo y sí que requiere esa explicitación de toda la información necesaria para facilitar y contextualizar el mensaje que queremos transmitir. La clave, leer a los niños. Y veremos hoy también por qué esa estimulación del leer a los niños, por qué es lo que produce, qué ventajas también nos aporta ese desarrollo de la competencia lectora a través de este tipo de actividades. En todo momento, y aunque sean cuentos narrados, por ejemplo, a los más pequeños que les transmitamos y que les leamos, lo importante es que sepan recapitular, que sepan sintetizar, incluso que sepan reconstruir, ¿no? un cuento, ¿no? Lanzándole preguntas en esa lectura, y cómo iba esto, y cómo se hacía lo otro. Y entonces los niños, con una parte de fantasía, con otra de recuerdo, y además probar esta idea. Si leéis y contáis un cuento imaginario a los niños, ellos retienen muchísimos datos, que al día siguiente o pasados días volvéis a contarlo y cambiáis algún dato, algún niño seguro que os dice, no, el otro día nos dijiste que. Es decir, cambia, se fijan en todos esos aspectos que son tan importantes. En la tercera sesión lo que estuvimos analizando ya es esa respuesta a la diversidad. Cada niño es un mundo, cada niño tiene su riqueza, tiene su potencial. Como docentes, nuestro reto es descubrir cuál es el potencial y cuáles son también sus necesidades para dar respuesta a las mismas a través de las distintas estrategias que pueden dar resultado a esa necesidad. No podemos olvidar, todos nuestros alumnos tienen un gran tesoro, tienen talento en un área, en otro área,
de distinta manera, pero lo tiene. ¿Cuál es nuestro reto? Identificarlo, reconocerlo y evidentemente potenciarlo. Esto ya, y retomo la cita que también transmitimos en su momento de la UNESCO, que lo fundamental de todo el proceso pedagógico es el aprendizaje y no la enseñanza, es decir, el aprendizaje del estudiante y su participación para el logro deseado, es decir, para el logro de este objetivo que nosotros estamos planteando. Vimos también pues ese plan de prevención para la intervención de dificultades lectoescritoras con distintas etapas dentro del proceso lectoescritor, como fue la etapa, como veis, la etapa logográfica, la etapa alfabética y la etapa ortográfica. Que existen, evidentemente, dificultades de la lectura que no tienen que ser traducidas como trastornos, por eso es muy importante diferenciar una dificultad, un proceso que cada niño tiene su ritmo y que va adquiriendo y va desarrollando, a uno mucho, bueno, pues que ya sí se da una situación que tiene otro tipo de intervención distinta, más que solamente una dificultad. Hablamos de la dislexia, vimos esa deficiencia en el componente fonológico del lenguaje que conlleva, vimos la definición claramente que se explicitaba y que teníamos que diferenciar claramente de lo que es el retraso lector. Ese retraso lector pues, nos hacía más referencia pues, a esa velocidad, por ejemplo, lectora que tienen los niños, pueden tenerla bien, pero no comprenden, por ejemplo, el contenido de lo que están leyendo. La dislexia, evidentemente, es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Su base fundamental es neurológica. Las dificultades también vimos que se circunscriben a todo lo que es estos dos procesos de lectura y de escritura y que esas dificultades, a pesar de tener una intervención pedagógica, individual, que trabaje esos aspectos claves que necesita el niño, pues a pesar de ello, esas dificultades persisten, no desaparecen. Se pueden aminorar, pero sí que persisten. O sea, a base de estrategias, el niño puede adquirir esas destrezas que le permitan superar o afrontar con mayor éxito estas dificultades que presentan. Había distintos criterios que teníamos que tener siempre presentes para ya diagnosticar dislexia y que teníamos que tener claro que ese origen de la dislexia era fonológico, que explica claramente esa dificultad que tienen para automatizar las reglas de conversión de grafema y fonema, que también a su vez tienen dificultades en el resto de los procesos, que es el de codificación, almacenamiento y recuperación de aquellos sonidos del habla. También manifiestan estos niños dificultades en las tareas de segmentación fonológica y la conciencia fonológica les resulta mucho más compleja para ellos. Es mucho más de desarrollar y alcanzar. Existen distintos tipos de disgrafía, como vimos. Había una primera clasificación que los dividía en adquirida y evolutiva y dentro de esta segunda en fonológica y superficial. También vimos otras dificultades ortográficas, errores, y estuvimos comentándolos, los principales errores que se producían, esa confusión entre la P y la B, que hacía referencia bueno, pues a esas dificultades propias de la ortografía natural, que ahora también veremos cómo podemos trabajar hoy en la sesión de hoy estos aspectos, o palabras con dificultades de ortografía arregladas, por ejemplo. Antes de P y B, pues escribe M, pues evidentemente eso no lo tenemos que aprender, el niño se lo tiene que aprender. Había otras dificultades, que es con la ortografía también natural, y, por ejemplo, la confusión de B y V, GJ o H o sin ella, porque realmente no cambia esa pronunciación que nosotros estamos dando. ¿Qué era lo más importante por nuestra parte? Pensar que nosotros siempre, como docentes, somos los responsables de ese primer diagnóstico, como dijimos, informal, que luego ya tiene que tener una valoración y un diagnóstico formal por los profesionales que lo requieren. Pero sí que nosotros somos los que ponemos esa luz de alarma de decir, oye, aquí está pasando algo. Y toda la información es clave, pues tenemos que pasar a estos profesionales para que puedan hacer la intervención pertinente en cada uno de los casos. Y llegamos a la sesión de hoy. ¿Cómo vamos a abordar esta sesión? Vamos a acabar de retomar estos aspectos que veníamos desarrollando, que son además muy importantes. Haremos una pequeña puesta en común y de esos retos que cómo nosotros motivamos a los alumnos, porque a los chicos les cuesta leer, leen cuando son adolescentes sobre todo, ya saliendo de esa infancia a la adolescencia, leen mucho, pero leen mucho, por ejemplo, en teléfonos móviles, a través de Internet, que son comunicaciones que en la mayor parte de las ocasiones están incluso mal escritas.
Pero se produce un aprendizaje erróneo. Entonces, ¿cómo les motivamos realmente a otro tipo de lectura? Veremos algunos casos y veremos cómo también vosotros podéis llegar a diseñar, pues con metodologías tan importantes como el aprendizaje-servicio, pues con la colaboración de los alumnos más mayores con los más pequeños, ese paso tan importante pues que les motiva, lo ves más cercano y que pueden llegar a engancharles para tener una respuesta mucho más positiva, mucho más de entrega en este sentido para este proceso lectoescritor. Por tanto, nos centraremos en esta parte de valoración de las necesidades, cerramos esa parte, veremos también cómo fomentar, como se estaba diciendo, el aprendizaje de la lectoescritura y trabajaremos las rutinas del aula, es decir, qué tipo de rutinas nosotros dentro del aula, que son propias de nuestra actividad diaria, las podemos utilizar para reforzar estos procesos, ¿vale? Y ya en la última sesión pues nos centraremos más en seguir en estas oportunidades para aprender a leer y en el plan lector, que será la semana de cierre el próximo viernes. Fijaos, es muy importante el saber cómo podemos definir, bueno, aquí he tomado el modelo de Galve sobre la integración de los procesos de lectura y escritura y sobre todo también de comprensión en este proceso. Lo importante en todo esto, aquí estáis viendo cómo aparece la palabra hablada, es decir, ese análisis que se realiza de la señal acústica, por una parte, por otra paralela es la palabra escrita, el análisis de la señal visual en ese sentido. En la primera palabra hablada hay una representación del contacto y que posteriormente pues, van a aparecer esos rasgos, ¿no? Esto en esta parte del gráfico, esos rasgos auditivos, esa identificación de la secuencia de fonemas que son tan importantes. En cuanto pasamos esa parte, aparece el léxico fonológico de entrada, que está vinculado con toda la parte del sistema semántico y a su vez refleja la parte del léxico fonológico ya propio de salida. Como veis, es una relación total y absoluta en este sentido del proceso que se produce entre el registro y la identificación de la palabra hablada, y ahora lo veremos cómo se vincula con la palabra escrita. Perdón, no sé por qué se va. Disculpad un segundo. No sé por qué se había ido, disculpad. Entonces, desde esa perspectiva, la palabra escrita hace referencia, como decíamos, en vez de a la señal acústica, a la señal visual, para también hacer la representación propia de la red de contacto y identificar la secuencia de todas las letras, de todos los grafemas que aparecen en esos rasgos visuales que nosotros estamos identificando. Entonces, dentro de todo este proceso en el cual hay una transmisión y una planificación de la secuencia de fonemas, lo que tenemos que tener muy claro son los pasos a seguir para una evaluación, ¿no? En su evaluación. Por una parte, hay que hablar y hay que tener en cuenta esa valoración cualitativa de los errores que comete un alumno cuando realiza estos procesos, y lo tenemos que hacer, como os decía, desde dos perspectivas. Por una parte, desde la perspectiva del error y por otra parte, teniendo en cuenta el elemento afectado por el error y las consecuencias de ese producto que se ha elaborado. Entonces, en esta evaluación, tanto de la lectura como de la escritura, en todas sus formas, ¿no? Puede ser de una lectura silenciosa, una lectura en voz alta, etcétera, podemos seguir el modelo cognitivo en el que cada uno de estos elementos están interdeterminados dentro de este proceso que estamos viendo que se encuentra. Entonces, como os decía, en la parte de lectura, pues aparece toda la parte perceptiva, el léxico, la parte sintáctica, etcétera, ¿no? Y todo el procesamiento que conlleva dentro de este proceso. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también que esos componentes dentro de la evaluación pueden entenderse a tres aspectos claves. Por un lado, que las tareas pueden hacerse correctamente y hay otras que tienen unas dificultades que no las van a poder desarrollar o las realizan con determinadas alteraciones y dificultades o retrasos respecto al grupo de clase, que es el grupo en este primer momento de referencia, o en esos rasgos que nosotros tengamos, criterios que tengamos identificados de referencia. Hay
otras variables que influyen también en su ejecución, como puede ser el orden de las palabras, y por último los tipos de errores, es decir, que si los errores son semánticos, que si se sustituyen una serie de aspectos formales por visuales, si se produce una omisión o adición, etcétera, o una rotación, ¿no?, de una parte fragmentaria de la palabra, etc. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado esta parte, es cuando nosotros podemos dar ese primer paso en el proceso de diagnóstico en este sentido. O sea, nunca, y lo reitero porque el otro día sí que salió y lo comentamos todos, no podemos hablar de hacer un diagnóstico de una manera formal, pero sí que podemos dar esa primera diferenciación entre si realmente pues, es un error que se comete o determinados errores que se cometen o ya una alteración de otra índole. Y vamos a seguir dando un paso más hablando de cómo trabajar toda la parte de tratamiento de esa actitud ortográfica, ¿no?, que tanto cuesta a los niños. Y vamos a ver el primer punto, que sería el desarrollo de un programa de habilidades metafonológicas. ¿Cómo hacerlo? Primero, si tenemos en cuenta la sílaba, debe ser una sílaba directa, debe poner palabras cortas, pueden ser palabras que sean de frecuente uso y pueden ser fonemas fricativos, ya sabéis, la pronunciación de esas letras que son fricativas serían la Z, la F o la S, ¿vale? ¿Y qué tareas podemos desarrollar para trabajar estos aspectos? Pues por una parte, contar determinadas sílabas, comparar cómo ahí aparece la longitud de una palabra respecto a la de la otra, comparar si rima o no rima, invertir, añadir, omitir, es decir, cómo jugamos, ¿no?, con esos fragmentos de letras. Por ejemplo, fijaos en este caso. Se le pide al alumno que una con una flecha las palabras que empiecen con la misma, que empiecen igual, ¿no? Y ya nos ponen un ejemplo. Comida, como vemos una imagen de alimentos, comida con un animal que es conejo, para que ellos entiendan cómo tienen que comenzar dicha actividad. Por otra parte, aparece la del tercer dibujo de la columna de la izquierda, como veis, aparece una bombilla. Pues ¿con qué lo unirían? Evidentemente con bombero. O una casa con camión. Sobre todo estáis viendo bombero, conejo, casa, son también esas sílabas, aparte de la palabra, que muchas veces tienen dificultades, como veremos también a continuación. Habíamos apuntado otro tipo, estas eran palabras que empiezan, pero también les podemos pedir que relacionen palabras que terminen igual, de la misma manera. Por ejemplo, ahí aparece sombrero, ¿vale?, por pájaro. Y les cuesta porque se quedan más al comienzo, tienen que ver la última sílaba. O, por ejemplo, pato con moto o mosca, barca, ¿sí? Estas les cuesta un poco más. Ver la última, la primera sí que la suelen ver con más facilidad y la segunda, este otro ejercicio, ya tienen que pensar un poco más. Estamos hablando todavía de esas primeras edades en este tipo de actividades. Dando un paso más, siguiendo con las habilidades metafonológicas, hablamos de fonos. Entonces, ahí, ¿cómo trabajaríamos? Lo mismo, con actividades de comparación, de inversión, para añadir, para omitir, deletrear, ¿no?, que sabéis que es, por ejemplo, en el idioma inglés, como tienen la misma fonética, no se escriben igual, pues trabajar mucho el deletreo para el aprendizaje correcto a nivel escrito de dichas palabras. Aquí, cuando utilizamos el español, es verdad que no tenemos tanta dificultad. Sí se producen algunas letras o algunas sílabas, como hemos comentado, y que seguiremos bien. Y también actividades de síntesis. En las reglas de lo que es el sistema de conversión de grafema y a fonema, tenemos, por ejemplo, la enseñanza del abecedario y las letras, ¿no?, y las reglas que establecemos para ellas. Ahí sí que he recogido esos fonemas que les cuesta más decir, la Z, C, sí, cuando se escribe de una forma o de otra, aunque el sonido sea de esa misma manera, K cuando es Q o C, B si es B o V, J, cuando es G, una J, no, G, G, o R, si es una R, doble R,
o eye, si realmente somos yeístas pronunciaríamos más ye, ze, con la Y, y si no, eye con esa pronunciación ya de dicha letra. En cuanto a la discriminación fonológica, trabajaríamos también otras letras que confunden con mucha facilidad, la P con la T, la C con la G, la B con la D, la R con la L, la S con la Z y la o sea, PR, con ple, ple, de problema a pluma, ¿vale? Por otra parte, también trabajaríamos los sinfones. Recordad que los sinfones son esos grupos consonánticos que aparecen dentro de la misma sílaba con dos consonantes seguidas. Por ejemplo, globo, pues GL, globo, ¿vale? O triste, TR, triste, ¿sí? Que les cuesta además pronunciar. Los pares de mínimos, ¿no? Que son esas parejas de palabras que tienen, que se diferencian solo por un único sonido. Por ejemplo, si digo pero, se diferencia de perro. También pero se diferencia de pelo en una letra, simplemente. Otro ejemplo, pala, mala, ¿vale? La P, la M, cala, pata, vamos ahí, perdón, sí, cala, y si no, pata, que cambia directamente de pala a pata, ¿sí? O de pata a mata, cambia puntualmente una letra. Entonces, la posición del acento también sería y daría lugar a esos pares mínimos. Por ejemplo, límite con la tilde en la primera, pero en la I, perdón, sí, es primera, límite o limite. Límite nos lleva tilde. O limité en tiempo pasado, llevaría la tilde en la E. Hay veces que los pares sinónimos se producen también por la pronunciación y antes he puesto un ejemplo. Si nosotros no diferenciamos la pronunciación de la Y de la I, no se produciría estos pares sinónimos. Por ejemplo, si yo soy yeísta, diría pollo de comer de la misma forma, pollo, no estoy pronunciando la Y, estoy pronunciando la Y, pollo, voy a comer pollo. O me siento en un pollo, en un banco de piedra, es decir, yo lo estoy pronunciando. Para mí, si sois yeísta, no habría un par mínimo en ese sentido. Y esto ocurre con otras letras. Por ejemplo, si yo estoy en una zona en la que se pronuncia, por ejemplo, caza, del verbo cazar, yo no lo puedo distinguir de casa, del edificio, de una casa. Bueno, en esos casos, realmente no sé, no hay que ponga aquí el chat para ir viendo los comentarios que podáis hacer. No veo, o sea, para mí, no sé, o sea, para mí sí sería un par mínimo, pero para una persona que esté en una zona, como comentamos el otro día, en la que se pronuncia de otra determinada manera, se pronuncia igual, no sería un par mínimo. Los pares mínimos no dicen qué sonidos son fonemas en una lengua, ¿vale? La clave sobre todo es ¿qué correspondencia hay entre fonemas y letras? Pues si estamos hablando, por ejemplo, de la A, y os he puesto del abecedario, es así, por ejemplo, A sin H o A con H del verbo hacer. B, ¿vale? La B de bata con la V de ver o la W de váter. La C de cine con la Z de zumo. Ch de chico, D de dedo, E sin H entre, por ejemplo, o con H héroe. F de final, G de gota o GU, que también es G, pero se pronuncia de otra manera, de guitarra. I sin H de iluso, Y, pues simplemente la palabra hay con Y aparecería, o I con H, como el caso de hilo. Y sería yeso, J, pues jamón, G, gerente, C, coser, o sea, el fonema sería K, pues C, coser, K de kilo, pues kilo, como acabo de decir, o Q, que sería querer. Y así seguiríamos con la L de luna, L de llano, M, mano, nariz,
niño, que la ñ sabéis que es totalmente española, de la lengua española, o sin H, oler, o con H, como el caso de hotel, piso, de la P, R de duro, pero es una R suave, no es la R doble de perro, ¿vale? Que aparecería, o de carro, S de señal, T de tela, U sin H de uno, de uña, por ejemplo, o con H, que puede ser uno. En cuanto a esa regla, se produce también un reconocimiento global de las palabras, ¿no? Y ahí tenemos un poco algunos aspectos que son muy importantes de tener en cuenta, ¿no? Que es, por ejemplo, actividades con tener un fichero de palabras que es frecuente, ¿sí? Modelar las letras de la palabra, dibujar también y reconocer distintos tipos de palabras, que son esos ejercicios homófonos que hemos hecho antes mención a los mismos, lectura de palabras, por ejemplo, extranjeras que son muy usuales, pues que ya están aceptadas dentro del idioma español, pero que proceden de otro idioma, o reglas de ortografía, ¿no? Que hay unas se deducen y otras realmente hay que aprenderlas. Memorizar palabras que no tienen ninguna regularización en cuanto a las reglas ortográficas y hay que aprenderse si se escriben con H, con B, con V, con Y. ¿Cómo trabajarlo con los chicos? A modo de ejemplo. Ortografía que podríamos llamar consistente. Discriminación de la C, de K, CO, Q o C, sí. Y ahí aparecen una serie de palabras. Canguro, para que se vea cómo se pronuncia y que, bueno, estaría asociado al animal, que ahí no están todos. Vaca, como se pronuncia y asociado con la CK, ¿vale? CA. Cerdo, cómo se pronuncia esa palabra. Tucán, cómo pronunciamos ahí la C con la A. Cebra, como la pronunciamos con la B. Foca, para que vayan distinguiéndolo. Cisne o koala. También ocurriría pues, con la discriminación ortográfica de CZ. Tazozú, ceci, y es completar, por ejemplo, ese comienzo, en este caso, comienzo o final de palabras. Pues puede ser taza o puede ser cepillo. Entonces ya tienen que fijarse cómo escribir esa letra vinculada además al sonido que estamos diciendo. Por ejemplo, pozo, o también una poza. O, por ejemplo, decir cena, ¿no? Que es una palabra además muy común, sobre todo para los pequeños. Vecino o choza. ¿Vale? Estás jugando todo el tiempo a cambiar cada una de esa discriminación que estamos planteando inicialmente. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Cuando aparece grande, ¿no? Por ejemplo, sería cazo. ¿Y cómo sería pequeño? Es para que vean cómo cuando es la palabra pues, un tamaño grande, por así decirlo, aparece con Z, pero si pongo pequeño, cacito, ya desaparece la Z porque aparece sí, que es CI. Y así sucesivamente, con pocito, o tacita, o lacito, ¿no? Entonces es el cambio de que taza, lazo, pozo, si se escriben con Z, en cambio las otras palabras se escriben con CI. También distinguimos C de Q en Q que Ki, y aparecen exactamente lo mismo. Primero unas palabras que hay que poner, por ejemplo, la primera puede ser caso o puede ser queso, ¿vale? O sea que ahí estamos jugando. Pero abajo, por ejemplo, si ponemos queso, abajo pondríamos pequeño, ¿vale? Igual de la misma manera. Boca o taquilla. Ya jugamos nuevamente con esas palabras, con esas sílabas que aparecen ahí para esa diferenciación y esa discriminación y acabaríamos lo mismo, con un cambio si son grandes o pequeños y cómo cambia esa CA a CI, por ejemplo, de vaca, vaquita, ya no es CI, sería U. ¿Bien? También, y esto es verdad que bueno, pues incluso muchos adultos no acaban de decir, por ejemplo, en Madrid, los que somos de aquí, tendemos a no decir bien esa de final, tendemos a decir la Z como final, Madrid, ¿no? Los que somos de aquí. Esto hay que realmente tenerlo en cuenta tanto a la hora de la pronunciación como a la hora de la escritura. Entonces, ¿qué se les propone? Pues se da un dictado de una serie de palabras. Entonces es, por ejemplo, felicidad o, por ejemplo, soledad, enfermedad, juventud.
Entonces, ¿cómo acaba esa pronunciación? ¿Cómo acaba esa forma de escribir de cada una de estas palabras? También confunden mucho HU, U, BU, GU. Entonces, ahí volvemos a jugar. No es lo mismo decir guantes, bufanda, huevo, y vamos a ver lo que aparece ahí. Por ejemplo, una palabra que suelen escribir normalmente muy mal es agujero. A lo mejor poner agujero, con B. O, por ejemplo, ¿qué más? Esa es muy común, esa es súper común. O cualquier otra de las que cambian rápidamente por una o de estas que acabamos de mencionar. O bien discriminación de P, B, D, T en sílabas cerradas, por ejemplo, pues la palabra azul es vamos a ver que ahí tienes dos, irte o quedarte, ¿no? Dos opciones, por ejemplo, ahí. ¿Qué se pone? Muchos a lo mejor opciones la ponen con B, ¿sí? Pues este tipo de palabras que les cuesta tanto es una forma de trabajarla para que realmente adquieran esa, interioricen realmente cómo se escribe. Y hay otra forma también de trabajarla, por ejemplo, ortografía que sea ya inconsistente, como la palabra hay. Colorea, pueden colorear si son pequeñas las palabras, sobre todo es para que vean la grafía y aprendan la grafía, el seguimiento de esas letras. Escribe aquí una frase en la que que contenga esta palabra, cuántas sílabas hay, deletrea la palabra, estáis viendo que esta actividad ya es para más mayores, para niños más de primaria más alto, y escribe aquí derivadas de la palabra hay. Estamos dando un paso más allá. Igual ocurriría, por ejemplo, con ahí. Entonces, haríamos lo mismo, que escribir una frase, que vieran cuántas sílabas tienen, que deletrearan la palabra en voz alta y que describieran pues, palabras derivadas de esta que hemos marcado. Palabras fundamentales, pues también, si están bien o mal escritas, lo vamos viendo cómo están o lo vamos vinculando con lo que aparece en esta parte de estas columnas con las que aparecen en la otra columna. Son actividades de relación, son actividades que van potenciando esa atención en cómo se escriben cada una de estas palabras y, por tanto, la consecución y aprendizaje de la regla ortográfica. Por ejemplo, si decimos, fíjate en estas palabras, recibir, concebir, inhibir, prohibir, subir, escribir, suscribir, todas son verbos. ¿Qué tienen en común aparte de que sean verbos? Bueno, pues nos fijamos que todas acaban en vir, ese vir es con B, pero ya nos dicen una cosa. Todas las palabras, que además, por ejemplo, en mi época se aprendía así, todas las palabras acabadas en vir se escriben con B, menos hervir, servir, vivir. ¿Qué es lo que aquí dice? En vez de, a mí me lo contaban así, con lo cual te lo tenías que memorizar y era ese proceso luego de aplicación que costaba más. Tú ahí propones al alumno, entonces lo que vas haciendo es acompañarle en el proceso de deducción lógica, ¿no? De un proceso de pensamiento, una secuencia, en el que les pedimos que deduzcan la regla. Es decir, no se la damos, sino que ellos dicen, vale, ¿qué pasa? Ahí me dan una serie de verbos, todos acaban de una determinada manera, pero me dicen que hay 3 excepciones, hay otros 3 verbos que no acaban así. ¿Qué concluyen? Sacan su propia conclusión, es más fácil de retener esa conclusión y de su posterior aplicación. La sílaba tónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, clasifica estas palabras según la sílaba tónica. A continuación repasa en rojo la sílaba que es tónica. Entonces tenemos que ver cuáles son agudas, llanas, esdrújulas, es decir, ya estamos con ejercicios de puntuación en cuanto a tildes y vamos a ver dónde. Pues página, ¿qué es? Cuando vemos esdrújula, ¿cuál? La A, vale, pues pa, es lo que estamos. Por ejemplo, IVA, vasco, lo tienen ahí, está marcado. Llover, romántico, bueno, ¿por qué unas llevan tilde, otras no? Ahí se puede hacer la misma actividad que antes, ¿no? Tendría que ser mucho más exhaustiva para ir un poco pues, deduciendo todas esas normas que acompañan, por ejemplo, a las palabras que llevan tilde. Homófonos, que antes hemos dicho, como con sílaba tónica. Pues hoy por hoy, que esto además lo ejercitamos mucho en dictado, los niños se van acostumbrando poco a poco a esto. Título por título, inglés por inglés, cabe por cabé, arroyo por arroyo, sábana por sabana, calle por calle, habido por habido, haya, allá, ley, ley. Entonces,
si jugamos a un dictado de estas palabras homófonas, de estas sílabas también que aparecen, esas sílabas homófonas, el niño va distinguiendo y va aprendiendo, ¿no?, la forma de escribir de cada una de ellas. ¿Vale? Y ahora me callo como siempre, porque si no yo ya sabéis que me motivo y que sigo, como ellos dirían, y sigo hablando. ¿Qué vamos a hacer? Mirad. Hasta ahora hemos estado reflexionando sobre este tipo de actividades, pues, para trabajar aquellos aspectos que realmente les cuesta más aprenderse. Esto era a modo de ejemplo. Luego veremos otros muchos para otro tipo de actividades que ya nos van dando entrada a esa parte final que tenemos que desarrollar en ese trabajo de este curso, que dedicaremos también una parte del final de la sesión de hoy, pues, a aclarar dudas, a plantear propuestas, o sea, para que lo utilicéis un tiempo, pues, de compartir esas inquietudes que podáis mostrar al respecto. Entonces, en grupos, que ahora nos ayudarán a formar todos estos grupos, como siempre Diego, pues vamos a compartir qué hacemos en nuestras aulas para fomentar el aprendizaje. Aparte de ejercicios, ¿qué se nos ocurre para decir a un alumno, para motivarle a que realmente adquiera pues, las distintas normas, para que adquiera el gusto por la lectura, para que adquiera pues esa inquietud de conocer más, de escribir, que no les cueste, que les cuesta mucho escribir, y sobre todo, bueno, si son copias algo menos, pero si ya tienen que escribir una frase, 2 frases, los más pequeños, incluso los más mayores, cuando ya tienen que redactar, eso les cuesta mucho, ¿no? Yo, como siempre digo, sintetizar, si os sintetizáis algo, o un texto, os va a costar mucho más, pero ejercitáis más esa capacidad de escritura. Entonces, en pequeños grupos, por favor, compartir, y uno de vosotros que haga de portavoz para ver qué actividades estáis desarrollando cada uno en vuestra etapa, si estáis en infantil, en primaria, en secundaria, etcétera, qué estáis haciendo, ¿vale?, para que realmente los alumnos cojan ese gusto por la lectura y se motiven también a escribir, ¿vale? Pues, Diego, cuando tú nos digas, se generan los grupos y nos vamos a tener esos 10, 12 minutos para compartir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego. Bien, yo he estado en uno de los grupos y la verdad es que todas las aportaciones han sido muy interesantes. Ahora os animaría a algún representante de alguno de los grupos, pues, a compartir pues, esos elementos, esas motivaciones que estéis desarrollando dentro del aula, para que entre todos las podamos conocer y poder tomar alguna idea y llevarnos también esa experiencia con nosotros. Adelante. Bien, Felipa levantó la mano, no sé si Felipa Así quiere... es que no lo estoy viendo ahora mismo, perdona. No sé por qué no me aparecen ahora los participantes. Adelante, adelante. Felipa. Sí, buenas tardes, estoy hablando de Mercedes porque el mío está mudo. Vale, no te preocupes, adelante. Pero yo he visto todo. Bien, yo puedo compartir algunas de las experiencias que tengo en mi aula, son las siguientes. Yo utilizo mis estudiantes los que sobresalen más como niños tutores. Entonces, ellos, como son rápidos, ellos son bien rápidos, ellos me ayudan con los niños más rezagados. Vamos de mesa en mesa, van en compañía de mí, como yo elijo 6 más o menos, de 6 a 5, y vamos supervisando la escritura de los niños de menor avance. Entonces, en cuanto a la lectura, también ese mismo grupo, tengo un grupo muy excelente en lectura, ellos también me ayudan en esa parte, porque yo ahora lo que hago es que de la biblioteca solicité algunos libros que me facilitaron y le asigno trabajo con la familia, porque yo trabajo con la familia. Asigno lectura a los niños de menor avance, la familia ayuda en esa parte. Y me ha dado bastante resultado porque yo tenía un curso, mire, que cualquier no lo cree, pero lo llevo muy avanzado, gracias a Dios. Además, estamos utilizando lo que es el plan de mejora, que ha ayudado bastante, y el cara a cara que le damos a los niños. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Felipa. Ok. ¿Alguien más que quiera? Sí, adelante. Una estrategia que me ha funcionado a mí como docente son las lecturas grupales y de relevo, y poniendo una anfitrión de las que más saben leer
a reproducir. Yo siempre semanal pongo texto o cuento, y de esos cuentos y textos vamos leyéndolo semanal, y en la escritura le vamos trabajando con lo que es el dictado, con lo que son formar palabras, buscando palabras que ritman, partiendo de la última sílaba, ellos forman otras palabras y oraciones, y descomponiendo oraciones. Gracias. Muy bien, Reina, muy interesante también. Y todas esas actividades que sean las lecturas grupales y que además, o una lectura de relevos, que lo que le permite y obliga al niño es a estar atento para seguir la lectura del compañero y poder continuar, ¿no? Y además, si esa continuidad de paso del relevo no es directa, sino que está, pues como tú misma puedes decir, pues continúa fulanito o continúa menganito. Entonces, todos los niños tienen que estar atentos e ir siguiendo la lectura del niño que lo hace. Adelante, ¿quién más quiere compartir esa motivación que utiliza, esas estrategias para enganchar a los chicos en este proceso? Sí, buenas tardes. Adelante. Para los grados más pequeños, como es el caso de primer grado, que es, vamos a decir, un poquito más simple para ellos, a diferencia de los demás grados, partir de un dibujo que tenga relación con el tema, de modo a motivarlo para que descubran de qué se va a tratar en ese día. Palabras que empiezan igual y terminan igual, buscar dentro de, digamos, de un texto, una revista, un periódico, para luego extraer esas palabras y escribirla en la pizarra, la relación de significado y significado para llegar al tema en sí, y que los niños conozcan qué significa esa palabra. Leer todo lo que se escribe en la pizarra también es una estrategia, que todos los días cuando la maestra termina de escribir o que los niños van a trabajar, pues que entre todos la lean en voz alta, motivar a los niños a decir una letra, y con esa letra crear palabras que sean ellos mismos quienes la digan. Luego la maestra la escribe en la pizarra, la leen varias veces, y entonces el niño tiene ahí la oportunidad de escribir en el cuaderno, y luego viene la corrección de la maestra para ver si ellos la escribieron tal y como está la palabra en el cuaderno, y también mandar a los niños a encerrar esa letra inicial en cada una de las palabras en el pizarrón. Y también, como decía nuestra compañera Reina, la lectura de relevo, para que todos los niños estén atentos y al final sacar las palabras que más se repiten y que los niños puedan compartirla, y palabras que ritman. Gracias. Gracias a ti por compartirlo. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. Adelante, Cintia. Sí, gracias. Sí, todas esas motivaciones, esas actividades, aquellas que en imágenes son muy llamativas para esos niños, también esas palabras que inician con letras, que eso siempre lo ponemos en práctica cuando estamos trabajando, trabajar la conciencia fonológica, donde a una palabra se le elimina, se le añade, se le elimina, se le cambia en el medio, no siendo diferentes palabras. Aquel niño que muestra interés por aprender con todas esas actividades, aprenden porque aprenden. La conciencia fonológica es a ello para enriquecer el vocabulario, y la lectoescritura. Ahí se trabajan los sonidos, la fonología, se trabajan la escritura, las producciones orales, y ellos con el sonido aprenden a escribir. Primero trabajar los sonidos, luego para que ellos entonces al decirle escribe una palabra, sonido con de la letra. Es muy importante y muy motivador.
escribe. Muy bien. Cuando el niño tiene interés, aprende. No, y sobre todo lo que dices, o sea, cuando se motiva, gracias a ti. Cuando ya se motiva, el niño sigue aprendiendo, se ilusiona. Evidentemente, esa emoción que genera la motivación y la emoción y la ilusión, pues la hace aprender. Hay dos palabras pedidas. Chamira, cuando quieras. Buenas tardes. Siguiendo lo que es la motivación y lo que es la lectoescritura, también tenemos que abordar que la lectoescritura siempre parte de lo que son los textos en sí. No podemos enseñar una palabra de un niño sin un significado. Tenemos que darle un significado y una acción a esa palabra. También es bueno trabajar el alfabeto, que los niños conozcan así qué es el alfabeto, y después partir con los sonidos, porque como aprendimos en la clase anterior, hay sonidos que se parecen. Entonces es bueno que los niños conozcan palabras y puedan tener un vocabulario que se escribe con S, que se escribe con C, cuando la C tiene una E o una I. Muy bien. También los textos son buenos porque se parte de lo que es el trabajo de una vez de qué son las mayúsculas, cuando la usamos, dónde aparece una mayúscula, si es un nombre propio, si es un nombre común. Ya ahí le estamos trabajando lo que es la lectoescritura y aún el niño no ha empezado a escribir por sí solo. Gracias. Gracias a ti, Chamira, muy interesante. Tenemos dos manos más levantadas, que es Yanelis y Aldonsa. Damos estas palabras, no se me escapa nadie, espero, ¿no? Con la mano no. Damos estas palabras y continuamos con estas reflexiones que hacemos. Adelante, Aldonsa. Buenas tardes. En el grupo número 3 hemos coincidido con las demás participantes, pero además tenemos que se puede inducir al niño a combinar sílabas diferentes para formar nuevas palabras, como también que creen palabras para reconocer si tienen sentido o no. Si cuando ellos combinan esas sílabas, la palabra que formaron tiene algún significado para ellos. Si ese significado ellos lo manejan o van a descubrir un concepto nuevo en ese día. También identificar palabras claves en un texto, como decía Chamira, porque todo parte de un texto. Formar nuevas palabras a partir de una sílaba dada. Escribir lista de palabras que tengan una misma sílaba, sea que comiencen igual o que terminen igual. Y también coincidimos en trabajar la conciencia fonológica, así como también reconocer y colorear únicamente una cierta letra o una cierta sílaba dada. Y por supuesto que compartimos 100% la lectura de relevo. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Aldonsa. Acabo de hablar, será la otra. Perdón, que no, perdona. Sí, no, disculpa, Ruth, es que no tenía Ruth, eso es. Okay, ahora ya vuelve a aparecer. Discúlpame. Creo que mencionó otra persona antes de Ruth. Hay otro, y antes de Aldonsa y después de Aldonsa. Ahora mismo no lo veo, a lo mejor, mira, había dicho Chamira, Yanelis, Aldonsa y Ruth, es lo que tenía apuntado. O sea que adelante, Ruth. Ok, perdón. Ya, buenas tardes. A mí me tocó trabajar en el grupo con Maritza y hay otra maestra, se me fue el nombre, y está también Santa José Sánchez, de una escuela de Cotuí que se llama Leonidas Ramos. Estuvimos compartiendo estrategias y actividades. Las actividades decíamos que partiendo de una lectura, por ejemplo, en mi caso yo utilizaba los cuentos, canciones. Uno puede utilizar cuentos, canciones, noticias, recetas para incentivar el interés del alumno por la lectura, ¿verdad? Nosotras decíamos, porque nos juntamos varias en el grupito, que no somos de mismo grado. Yo les compartía que, por ejemplo, en preescolar, una de las maneras de iniciar a la lectura
es el uso de las masillas, de crear palabras con masillas, crear palabras con barro, ese barro industrializado que venden, que es bastante difícil de conseguir aquí en el país, pero que es muy útil. Las palabras hechas con bases de arena para grabar en el cerebro las palabras y las letras. El papel, las palabras hechas con papel de lija. Esas son cosas que ayudan a introducir las letras en el nivel inicial, en el preescolar. También está, ya después, otra maestra nos compartía la lectura de los rótulos, por ejemplo, de los colmados y eso. La lectura de, otra maestra habló de las letras sueltas como ejercicio. Otra maestra compartía la conciencia fonológica, los ejercicios de conciencia fonológica. Nos reímos un poco ahí por un chiste que esa persona hizo, porque es bastante, para algunos es difícil trabajar la conciencia fonológica entre las aulas, pero para los niños es muy divertido. Entonces tenemos que ponernos ese sombrero para que ellos, los dictados también, el buscar palabras o sílabas en un escrito. Hablamos de lo complejo que es dentro de los periódicos encontrar letras, porque a veces el impreso de las letras en periódicos y revistas no es igual que el que trazamos en las pizarras. También una maestra de segundo ciclo nos decía que una de las maneras de yo motivar la lectura en ese ciclo son los rallies, los careos de lectura y la lectura cronometrada. Esos fueron algunos de los métodos que compartimos. Buenas tardes. Muchas gracias, Ruth. Muy interesantes también todas vuestras aportaciones, y como veis lo que buscamos es encontrar aquellas actividades que realmente enganchen a los chicos, ¿no? Yamili, ¿tienes la mano levantada? Sí. Adelante. Yaneli Hernández, de la Escuela Leoncia Ramos. Una de algunas estrategias que podemos utilizar es leerle el texto en voz alta. También hacer predicciones de las palabras, también ubicar esas palabras clave de ese texto. También un cuento que a ellos les guste al grupo en sí, o transcribírselo en papelógrafo, ubicarle en un lugar en el curso donde todos lo puedan leer y manipular. También hacer un banco de palabras, letras sueltas para que ellos formen nuevas palabras a través de juegos, a través de, bueno, vamos a ver quién forma más palabras. También lo dictado como competencia interna del curso, de quién tiene más palabras escritas correctamente, o sea, obtiene un premio. También otra forma es la imagen dibujada, bueno, como uno pueda, pero también con la letra, con la palabra, o sea, estrella. Entonces vamos a dibujar esa estrellita y le pongo la palabra estrella. Entonces ubicarla en diferentes sitios del aula, eso ayuda mucho también. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, muy interesante. Como veis, son unas iniciativas que además voy a compartir también con vosotros para que veáis cómo es una forma de trabajar, pues realmente, bueno, pues que nos ayuda mucho a fomentar, como decíamos, y a motivar a los chicos en esa inquietud, ¿no? En general, esa inquietud hacia la lectoescritura. Antes de poneros este pequeño vídeo, siguiendo lo que habéis dicho, bueno, y además algo también en el grupo que estaba Yamili, pues se han hecho cosas también muy interesantes, y era el motivar al niño, no forzarle nunca, es decir, seguir su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, lo que sí que tenemos que también lograr es no repetir totalmente siempre las cosas, sino, no sé por qué, ahora perdonad porque estoy viendo que sale pues como una mancha oscura aquí. Bueno, esperad un segundo. Vamos a ver. Que se me está, yo creo que se ha bloqueado. Voy a cogerlo otra vez. A ver, esperad. Porque estaba viendo que se veía doble y ahora ya comparto. Un segundo. Vale. Saliendo esto. Bueno, disculpad porque no se esconde la parte
la parte de arriba y por eso sale esa barra negra que veis y no sé, a ver, no lo sé. Seguimos avanzando para no perder tiempo. Yo os lo voy diciendo. La clave, como os decía, es no repetir las actividades de la misma manera siempre. Sí que la base la estáis viendo, pero buscar otro tipo de actividades en ese sentido para que ellos puedan claramente el ver que encuentran distintos temas, aunque la base sea la misma, sea esa unión, sea esa diferenciación, sea esa búsqueda que apuntabais, pero sobre todo hacerlo. Y como os pongo ahí, y apuntaba también este grupo en el que estaba Yamili, es a evitar, ¿no? Respetar siempre el ritmo de aprendizaje del alumno. Nosotros somos un claro ejemplo, si nosotros nos ven realmente el leer, pues los niños imitan, es un aprendizaje vicario básico y en función de como nosotros actuemos en este sentido, pues también ellos lo seguirán haciendo, ¿vale? Existen muchas formas, ¿no?, de poder trabajar, algunas también la habéis dado, como puede ser esa pues audición de cuentos, ¿no? Yo creo que esa audición de cuentos lo que nos va a llegar es a ese desarrollo en los niños en un pensamiento, como apuntábamos antes, crítico reflexivo, ¿no? También podemos utilizar cuentos ilustrados, pero con pocas palabras, ¿no? Para que ahí vuelve otra vez la creatividad, la ilusión, la imaginación de los chicos. Requieren realmente concentración, requieren agudizar claramente esa capacidad de observación, porque está basado solamente en unas imágenes con las palabras muy, muy contadas. Despiertan también la imaginación y la creatividad porque están agudizando el ingenio, por dónde vendrán, qué aparecerá después, ahora pasará esto, o esa imaginación que ellos tienen. Aumenta su vocabulario porque también ofrecen habilidades de carácter lingüístico, narrativo u oral. Si la lectura es compartida por un adulto o por otro niño que sea más ávido, que lleve un ritmo más rápido de desarrollo, pues favorecen también esa comunicación y ese diálogo. Fomenta, parece mentira, pero refuerzan claramente la autoestima porque no hay una forma correcta de contar la historia, o sea, tú lo vas contando y hay muchas formas de contar la historia, es decir, no me equivoco contando la historia porque ahí claramente aparece dentro de lo que es mi forma de pensar, de ver, de ilusionar, etc. Y luego otro de los aspectos probablemente es el que permiten adentrarnos en un mundo pues interior, ¿no? Vamos a poder conocer mucho mejor a nuestros alumnos desde esa perspectiva, desde pues, cuáles son sus emociones, cuáles son sus preocupaciones, porque en el fondo, al narrarnos la historia, al contárnosla, pues lo van a proyectar directamente. En cuanto a la creación de cuentos, pues ahí en los que cada uno va escribiendo frases, podemos ver cómo crear una historia, esto ya es para los que van siendo un poco más mayores. Primero les tenemos que decir claramente que, bueno, pues imaginaos, como aparece en este ejemplo, era así una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste, los demás se metían con él. Después, ¿qué pasaba? Entonces se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió nada, ya ni quería salir a la calle. Y al final, pues en una esquina se cruzó con otro niño. Entonces, ¿cómo se va creando en 3 momentos una historia partiendo de esa creación de cuentos o de unas frases que algunos de vosotros también lo habéis apuntado? Damos palabras, damos según el nivel, ¿no?, en el cual se encuentren los niños. Pero fijaos también otra de las actividades que realmente es crear historias a partir de imágenes. O sea, proyectamos unas imágenes como las que pueden aparecer aquí y le decimos, a ver, cuéntanos una historia aquí. Entonces, fomenta la imaginación, la agilidad mental, la creatividad, practican distintas habilidades lingüísticas, de socialización, de comunicación, amplían claramente su vocabulario, se esfuerzan, entonces mejoran su expresión oral y escrita, aumentan el interés por la lectura de cuentos, ¿no? Y practican también esa observación y la correlación de las ideas que ellos están generando, ¿no? Cómo enlazar una idea con otra, etcétera. Otra de las actividades que se pueden desarrollar en cualquier aula, ¿vale?, es
lo habéis apuntado, no exactamente con esta denominación, pero sí ese banco, ¿no?, de letras que teníais, pues que generar un rincón de las letras. Entonces, en ese rincón de las letras, lo que podemos hacer simplemente, bueno, es ir poniendo determinados objetos, determinados juguetes que aparecen ahí, que son suyos, y luego trabajar con ellos. Igual que habéis planteado, decimos una palabra y trabajamos con esa palabra, pues aquí de sus propios juguetes. ¿Qué se busca, por ejemplo, en este caso que hemos planteado de una experiencia en un centro educativo? Claramente lo que se está buscando es esa identificación, luego el juego que se puede hacer con la palabra que comienza, con la sílaba que acaba, con cualquier otro aspecto referido a ello, y con un vínculo que es su juguete, ¿no? Ahí hay una parte emocional que realmente pues sí que les ayuda a fomentar esa motivación mayor. Buscar también palabras con sonidos determinados, ¿no? Por ejemplo, pues les enseñamos un sonido, el sonido PAM, pues les pedimos que piensen palabras que comiencen con ese sonido, ¿no? Esto lo habéis hecho también con letras o tal, pues probarlo con sonidos, a lo mejor también lo habéis hecho, y cómo relacionan y cómo van haciendo, ¿no?, esa creatividad, ese pensamiento de identificar esas palabras que responden a ese sonido. El bingo de las letras, fijaos que el hacer un bingo es muy sencillo, ¿no? Hay veces que no necesitamos grandes recursos, sino tener una imaginación. El bingo es un juego, por lo tanto, les gusta, ¿no? Lo ven como mucho más dinámico, más entretenido. Es muy sencillo. Como veis, se puede hacer un sencillo bingo con tapones de las botellas de agua, de otras bebidas, unos rotuladores y unas tijeras es lo que se necesita para hacer un pequeño tablero como el que veis en el material de al lado, en esta imagen final, y con él, en cada letra, tenemos pintado un fondo con la letra correspondiente, y lo que vamos haciendo es, venga, pues ahora la U, ahora la A. Los niños, pues es otra forma, como habéis planteado vosotros, de identificar las letras, pues a través del juego. Entonces es una forma pues más para ellos más rica. ¿Qué has hecho? He jugado al bingo, ¿no? Un bingo que es de letras y de imágenes. También lo habéis planteado, buscar palabras en función del nivel que tengamos, el nivel educativo en el cual estemos. Podemos hacer de una simple pues sopa de letras, como aparece aquí, a, como habéis planteado, busca en este texto, o busca en este artículo de periódico, o busca en este otro. Vale, pues ahí lo que estamos haciendo es esa identificación de palabras, y que se fijen claramente, el que vean cómo se escriben. Por eso habrá palabras que prácticamente estén bien escritas. Por ejemplo, eso he marcado. Tendría que haber alguna otra parte donde apareciera esa palabra árbol, pero con V. ¿Para qué? Para que el niño se fijara que árbol se escribe con B. Aquí se tiene que fijar, y es simplemente por comparación de lo que aparece escrito a lo que aparece en la sopa de letras. Pero si realmente hacemos pues, ponerlo en plan trampa, entre comillas, esa trampa, pues el niño ahí ya tiene que fijarse más si es con B o con V. En cuanto lo ven con V, la marcan, pero hoy se tienen que dar cuenta de que no sería así. O juego de asociación de letras, ¿no? Que esta es otra de las cosas que también se practica mucho, ¿no? El ver, por ejemplo, como estáis viendo, es una identificación de cada letra con lo que comienza. Pues si esto es castillo, pues la C de casa, la A de araña, la S de seta, E de tomate, I de indio, L de luna, otra L de luna, y la O de oso. Y luego se les puede dar también, que están en desorden, que también lo habéis dicho vosotros, cambiamos el orden, rotamos, no sé qué. Bueno, pues este tipo de actividades, si lo hacemos de una forma como mucho más gráfica, pues a ellos también les motiva más y mantienen más la atención, ¿vale? Y luego aquí os había planteado, bueno, pues una serie de preguntas, ¿no?, que están recogidas por Docentes al Día, para preguntarle a un niño después de leer un texto. Con lo cual, lo que estamos fomentando en este caso es el tema de la comprensión de lo que han leído. Es decir, propósito de las preguntas, valorar realmente si se ha comprendido el contenido de lo que hemos leído, que me ha parecido también muy buena iniciativa, pues el leer una fábula, porque además ahí tienes un aprendizaje de una moraleja que se lleva. Esa fábula leída me parece muy interesante, vincularla a esos animales que son
los protagonistas de la misma, y lo podemos vincular, como también habéis planteado, esos sonidos, esos ruidos que hacen, la forma de comunicación, o, por ejemplo, en un periódico, que también en función de la edad, que es más difícil, porque cambia también la grafía, el formato de las letras, etcétera, pues realmente a ellos les va a ayudar mucho más. Les va a costar, evidentemente, pero les va a ayudar más a identificar y a interiorizar esas palabras. Entonces, uno de los análisis, cuando hacemos, por ejemplo, una prueba para valorar la comprensión lectora del niño, porque han leído un libro o porque han leído un cuento cuando son pequeños, o nosotros le hemos leído un cuento, no hay que preguntar solo, pues, ¿cómo se llamaba el hermano del protagonista o de la protagonista? Sino que tenemos que ir más allá, ¿no? Preguntas como más abiertas, por ejemplo, ¿de qué se habló en el texto? En este texto que te he contado, ¿de qué se habló? Por ejemplo, si es un texto narrativo, ¿cómo comienza la historia? ¿Te acuerdas cómo comenzaba? ¿Quién se acuerda? Pues ahí damos paso a que los demás vayan cogiendo pues una parte más de motivación y se ponga, ¿no? ¿En qué termina la historia? ¿Que el texto es positivo? Bueno, ¿qué nos ha explicado el texto? ¿Cuál era el tema que nos ha tratado? ¿Quién nos ha querido transmitir? Y ahí lo vamos viendo. También es importante, otro tipo de preguntas, relacionar el contenido del texto con experiencias. ¿Por qué es tan importante vincularlo siempre a tu experiencia? Vosotros habéis puesto ejemplos a la hora de aprender palabras de los carteles que aparezcan, por ejemplo, en los colmados. ¿Por qué es importante? Porque ellos, es su contexto, es donde se desarrollan, lo ven cercano, lo ven motivador, y más motivador cuando vayan con su familia y pasen por ese colmado y sean capaces de reconocer las palabras y saber qué pone allí. ¿Por qué? Porque le van a decir, anda, mira qué bien, y hay un refuerzo claramente por parte, en ese caso, de la familia, porque es su entorno. Entonces él ve que controla más el entorno, que se siente más seguro, que tiene pues, otros beneficios, aparte de ese aprendizaje de identificación, reconocimiento de letras y evidentemente del lugar donde está. Entonces, para hacer esa relación entre el contenido con otras experiencias, ¿qué conocías ya? ¿Qué te evoca? Bueno, es un término más complicado, pero ¿a qué te recuerda, ¿no? Esto? ¿Qué cosas habías leído? ¿A qué te suena esto? ¿Tienes otro cuento que se parezca? Este personaje, y además puedes hacerlo también con los personajes, el personaje que aparece en este cuento, ¿tú sabes si aparece en otro cuento que conozcas? Y a ver un poco los niños que nos van contando. O relacionar el contenido del texto con otras experiencias y con otra información, ¿no? Valorar la estructura y el contenido del texto, qué se menciona en primer lugar, qué se menciona en segundo lugar. ¿Por qué? Porque igual que os he dicho antes, esa parte de creación de un escrito o de un cuento en el que tenemos una primera parte, una segunda parte y una tercera parte, pues exactamente en la lectura bien compartida, bien individual, hacemos lo mismo para que el niño vaya aprendiendo las partes de las que se conforma el texto que se ha trabajado. Y hacer una valoración personal del texto. ¿Te ha gustado el texto? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Hay algo que no te ha gustado? ¿Hubieras cambiado, por ejemplo, el final de la historia? ¿O cómo hubiera lo que se os ocurra? Preguntas que, aparte de ver si se ha comprendido el texto que ha leído, pues realmente estamos fomentando también esa creatividad, esa inquietud de, o sea que esto podía haber sido de otra manera. Bien, os había traído aquí un pequeño vídeo de una experiencia de un niño que cuenta cómo desarrolla en la ciudad de Córdoba, donde vive en Argentina, cómo desarrolla una actividad de motivación. Es un niño que le gusta mucho la lectura y con otros compañeros pues también ve cómo hay otros niños que no les gusta la lectura, indagan preguntando en una pequeña escuela cuáles son esas variables, ¿no?, que pueden estar afectando o influyendo para que esos niños no tengan esa motivación por leer. Luego sí que es verdad que buscan, o sea que hay un proceso, los mayores, un proceso de investigación que está muy bien. A mí me ha encantado en ese sentido porque indagan ya no solamente con una muestra que realmente no es representativa porque es muy pequeña en un contexto, sino que ya buscan datos a un nivel más grande que sí que son más relevantes desde esa perspectiva, ¿no? Y por eso el enfoque que se da puede estar un poco inspirado
en una de las iniciativas que tanto Felipe, que también había puesto con el chat, como algunos de los que habéis compartido otras experiencias en el grupo conjunto, pues habéis hablado de la figura de los tutores, ¿no? Esos tutores que sí, a lo mejor son los niños que van pues, un ritmo más adelantado dentro del propio grupo, pero ¿por qué no? Yo esto lo trabajo en mi centro educativo, lo trabajo en distintas áreas. Alumnos más mayores que ayudan a alumnos más pequeños. Con lo cual, hay un tipo de metodología, habéis nombrado vosotros la metodología de aprendizaje en proyectos, que lo estáis desarrollando en muchos centros. Aparte de hay otra metodología muy interesante, que es la de desayuda, que vosotros ya la practicáis, pero vamos a ver si nos recordamos cómo se llama esa metodología. Ese es muy corto el vídeo, dura 7 minutos y luego lo comentamos. Estáis mencionando aspectos muy, muy importantes. Primero, la cercanía. Cuando ven un alumno mayor, que es unos años mayor que ellos, hay dos palabras, ahora mismo doy el turno y vamos cerrando. Lo ven más cercano, lo habéis marcado, más motivador, les llama como más la atención, hablan en sus propias palabras, en sus propios términos, pero siendo un poco más mayor. Como estos niños tienen esa iniciativa, realmente, como también habéis marcado, les transmiten esa ilusión. Cuando tú vibras, cuando tú disfrutas muchísimo, transmites, contagias. Él utiliza muchas veces la palabra contagio. Y es verdad, tenemos que contagiar esa emoción, de ese disfrute, del goce por leer, ¿no? Que conlleva luego ese aprendizaje de la lectura. Adelante, Yanelis, es la que veo ahora con la mano levantada. Cuando dice que buenas, Yanelis, sí. de la escuela Ramos. Me gustó mucho el video, muy instructivo, muy contagioso, que al fin y al cabo que eso es lo que se quiere transmitir hacia los niños, la lectura. Me gustó mucho la idea del pasaporte, de ese viaje que damos a través de la lectura. Tengo una anécdota personal. Cuando estaba en la universidad, un profesor de literatura nos mandó a leer varias obras y yo estaba leyendo Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. O sea, y yo en esas historias, como si yo la estuviera viviendo, como que si la estuviera sufriendo, me transportaba a ese lugar que decía el autor. O sea, y es muy gratificante, así mismo son con los niños a través de la lectura. La idea del pasaporte a ese viaje de lectura. Tengo una anécdota de una profesora que hizo ese proyecto donde se le hacía un pasaporte a los niños y según iban leyendo ciertos cuentos, lo iban leyendo y firmando. Entonces, me encantó ese video, muy reflexivo, es lo que se quiere. Muy bien, gracias, Yanelis. La verdad es eso, ¿no? Que fijaos que como la metodología que aquí se utiliza es la metodología de aprendizaje-servicio, es decir, un aprendizaje que tiene un niño, pues lo pone al servicio de otros niños, que son los más pequeños. No tienen por qué, en este caso eran de centros distintos, pero no lo tenéis que llevar a otros centros distintos, ¿no? O sea, alumnos vuestros mayores, organizar alguna experiencia de encuentro con estos pequeños, puntual, que sea a lo mejor una vez cada X tiempo, ¿no? En el que puedan compartir, en el que puedan leer juntos, en el que puedan disfrutar juntos, incluso hacerse, pues como ellos, ¿no? Un símbolo, el sombrero, pues el sombrero, o cualquier otra manualidad que les vincule, que los una en esa aventura, en ese entusiasmo que es el libro que están compartiendo. Me alegra que os haya gustado. Como veo que ya nos quedan 4 minutos para finalizar la sesión, si os parece, bueno, y además de nuevo agradecer vuestra participación. Hoy, esta tarde, habéis participado muchísimo y habéis compartido muchas experiencias muy interesantes. El próximo día comenzamos con un cierre de actividades que ponen en marcha, en práctica todo esto que estamos comentando. Pero dejo estos minutos por si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario respecto al trabajo que tenéis que presentar al finalizar este curso. Ya sabéis que la iniciativa es hacer una propuesta que os sirva. O sea, que si de estas experiencias que vamos contando, que vamos viendo y tal, pues mira, voy a programar esta experiencia para fomentar y para conseguir estos objetivos. Encantada. O sea, que algo realmente que para vosotros os llevéis a vuestros centros, os llevéis a vuestros niños
para que sea ese aprendizaje y se vea rápidamente el impacto de todo lo que hemos reflexionado juntos. ¿Alguna duda? Sí que comentamos que aquellos que pertenecéis a un mismo centro educativo, no hay problema en que hagáis un proyecto de un mayor alcance, ¿vale? Que pueda unir, o a lo mejor distintos niveles, que pueda unir, no hay ningún problema, porque sería un trabajo, además, fijaos qué interesante, de mayor coordinación, de trabajo en equipo, dentro de la propia institución, para apostar por ese fomento del aprendizaje de la lectura y la escritura. El próximo día veremos y haremos lo que es el proyecto de lectura y la verdad es que yo creo que eso también nos ayudará a poderlo desarrollar en vuestros centros educativos. No sé si alguien quiere comentar algo más. Antes de que alguien más diga alguna duda, les recuerdo, por favor, que los que falten puedan llenar el formulario de asistencia, porque ahí le pedimos su correo y los que aún no le haya llegado la plantilla para el trabajo final, pues me pueden avisar por el formulario y la semana que viene vamos a enviársela. Muy bien, muchas gracias, Diego. Pues sí, perdón, adelante. Ay, perdón. No, maestra, también. Sí. No, quería preguntar que eso mismo de la plantilla que teníamos que llenar, que si no la vamos a hacer llegar y que si lo tendremos, lo podremos subir en una plataforma o es por aquí. Sí, es por el correo electrónico, me lo mandáis al correo electrónico. Me ponéis en el chat que falta alguna variable para contemplar en esa plantilla. No da la opción de cargo, puse docente. No pasa nada, o sea, añadirme los campos que queráis. Eso es una plantilla base. A partir de esa base, vosotros podéis enriquecerla, ¿de acuerdo? O sea, que si queréis añadir otras variables, en vez de poner solamente docente, poner que eres psicóloga, como nos lo estás planteando, sin ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Eso es como la base, por así decirlo, el esqueleto, lo que es la estructura, y vosotros lo enriquecéis, que seguro que lo haréis en gran medida. Y para no pasarnos del tiempo establecido, diría que hacéis el gran esfuerzo, pues agradeceros muchísimo la participación de esta tarde. Espero que entre todos, bueno, pues hayamos podido compartir y nos llevemos también un enriquecimiento personal. Yo me lo llevo, la verdad, y como veis, cómo se aterrizan y cómo todo lo que estéis haciendo le podemos dar una forma de cara a que podáis realmente enriquecer todavía más vuestra experiencia docente en este proceso del aprendizaje de la lectura y escritura. Gracias a todos y que descanséis y paséis un buen fin de semana. Nos vemos la próxima, ya la última, pero nos vemos, ¿eh? Muchísimas gracias, Elvira. Entonces, sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Recuérdense que la reunión se grabó y la próxima semana, entre martes y miércoles, va a estar siendo colgada en el YouTube de Educa. Recuérdense que la próxima sesión va a ser la última y muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Feliz noche y feliz fin de semana.